Vamos a hablar ahora de los llamados certificados de inmunidad, una idea que está rondando en algunos países y que básicamente nos daría una libertad para movernos más fácil desde nuestras casas fuera de ellas. Y es una idea que ya se está aplicando en algunos países como en China, que ahí se está aplicando con esto, que es un código QR. En otros países se habla de pulseras, en otros de aplicaciones, pero lo que tendría básicamente ese documento es información sobre nuestro estado de salud respecto al COVID-19. Diría si hemos tenido la enfermedad, si la hemos superado y básicamente, y esto basado en una afirmación que todavía no está 100% comprobado por la ciencia, hemos desarrollado anticuerpos y así no seríamos contagiosos para otras personas. Vamos a hablar con Ramón Muñoz. Él es el director de la Red Internacional de los Derechos Humanos. Nos saluda desde los Alpes suizos. Ramón, buenos días. Gracias por esta conexión. Y más allá de la parte técnica y de la parte de salud, quisiera elevar esta conversación al plano de los derechos humanos y civiles. ¿Ustedes cómo ven esta propuesta de los certificados de inmunidad? Gracias, Jennifer. Mire, a mí me parece que es una propuesta sumamente preocupante porque en realidad es, poner un sello sobre la persona. Usted tiene o tuvo el COVID-19 o no lo tiene, además de todos los problemas científicos y técnicos que eso implica, porque no estamos seguros si el COVID repite o no, si la inmunidad dura largo tiempo o no, eso todavía no se ha determinado científicamente con exactitud. Pero más allá de los problemas científicos que eso implica, es un certificado que, por un lado, invade la privacidad de las personas, porque la salud de la persona es información absolutamente privada que pertenece a la persona y a sus médicos, guardado bajo un secreto medical. Por el otro lado, eso puede dar lugar a actos de discriminación. Solo imaginémonos, por ejemplo, si yo no tuviera el certificado como persona sana, digamos, en ausencia del COVID-19, ¿qué implicaciones podría tener eso para mi derecho al trabajo, para el derecho a moverme libremente por la ciudad o por el país en el que yo vivo y para acceder a ciertos servicios? Eso, digamos, contradice todas las normas contra la discriminación que están contempladas, o puede contradecir las normas contra la discriminación que están contempladas en los tratados internacionales de Naciones Unidas. Por el otro lado... Sí, continúa, por favor. Sí, por el otro lado, Naciones Unidas, la Alta Comisionada y todos los órganos del tratado han hecho recomendaciones y guías muy claras sobre cómo tratar todo este fenómeno de la lucha en contra del coronavirus con una visión de derechos humanos y han insistido mucho en el tema de la no discriminación o de las minorías o de personas con discapacidad o por razones de edad o por otras razones diferentes. Solo imagínense cómo podría ser utilizado el certificado en algunos países en contra de opositores políticos o de disidentes. Porque entonces, si yo no quiero dejar que la persona se manifieste, esté afuera o tenga derecho a un trabajo, simplemente no le expido el certificado. O, ¿qué podría pasar hacia el futuro con la venta de las bases de datos que contienen esos certificados? ¿Cómo los utilizarían? ¿Quién controlaría la privacidad de esas bases de datos? Ese es el problema de los metadatos que se comercializan y a los que tienen acceso empresas privadas o empresas públicas o inclusive la delincuencia en un momento determinado. Es sumamente grave como antecedente para la discriminación. Yo creo que hay que reflexionar mucho sobre ese punto. Sin duda hay muchos riesgos, los que usted menciona son algunos de ellos, pero lo que dicen los estados que están promoviendo, digamos, esta idea es que uno, se tiene que tener la información clara para permitir la movilidad del ciudadano de manera segura y dos, es que sería, digamos, de cierta manera temporal, porque cuando se desarrolle la vacuna, cuando se desarrolle una cura, pues esto evidentemente se levantaría. Sobre esos dos puntos que argumentan esos países, ¿usted qué dice? Mire, definitivamente no tenemos ninguna garantía en algunos casos, en casos de estados en particular, de que esa información no se va a conservar y después no va a ser utilizada, digamos. ¿Cómo nos garantizan que todas esas bases de datos en donde están las personas que han tenido el coronavirus y las que no lo tienen y los que tienen derecho a movilidad y no lo tienen, además de las consecuencias directas sobre la vida de las personas durante el periodo de esta pandemia, que parece que va a ser largo? Muchos hablan de 18 meses, otros hablan de más tiempo. Hay estudios de universidades inglesas que hablan inclusive de 2 o 3 años, porque puede que el virus vaya a volver, digamos, de manera cíclica por estaciones. ¿Quién nos garantiza que el acceso a esas bases de datos se va a borrar? ¿Quién nos garantiza cómo van a ser utilizadas esas bases de datos? ¿Cómo se va a hacer control de eso? Es sumamente difícil de saberlo. Tendría que haber una reglamentación muy estricta
con toda una óptica de derechos humanos como para las otras bases de datos. Yo le digo, en el caso de Chile específicamente, hay un programa de asistencia alimentaria para familias y niños que son de capas de la sociedad menos favorecidas, que ha dado objeto a muchas discusiones en el tema de derechos humanos también, porque si la persona queda clasificada o como una persona con nutrición o desnutrición o con bajos recursos, perteneciendo a una capa social, ¿qué hace después para conseguir un trabajo? Sí, definitivamente son muchos los riesgos, estaremos muy pendientes. Gracias por ayudarnos a ver otro lado de esta situación. Sin duda, la pandemia nos ha llevado a cambiar situaciones y muchos filósofos, antropólogos, estudiosos de las ciencias sociales han alertado sobre el posible ascenso de autoritarismo, de restricciones a las libertades que pueden sobrepasar los límites. Gracias, Ramón Muñoz. Él es el director de la Red Internacional de los Derechos Humanos y con esta información hacemos una pausa aquí en el programa. Ya regresamos.